Más información miércoles, tenemos consulta con el médico. Está en línea el doctor Julio Saleme como cada semana. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, me alegra. Julio, bueno, para hablar de distintos temas como intentamos hacer siempre en este espacio y por supuesto hacer una reseña de todo lo que viene ocurriendo con el tema de la pandemia, pero hoy habíamos elegido hablar y hacer algunas referencias al tema de la diabetes. Sí, porque alguna vez medio de costado hemos tocado el tema de la diabetes por algunos inconvenientes que produce. Decíamos, bueno, fundamentalmente en este espacio lo que nosotros queremos es crear conciencia en la gente de que debe hacerse controles periódicos, de que debe cuidarse, de que debe tener una vida saludable, pero sobre todo hacer hincapié en esto de los controles periódicos, sobre todo llegado a determinada edad en adelante. Sería los 40, 45 años, uno aunque sea anualmente debe hacerse controles, porque hay enfermedades que realmente a veces un tiempo largo pasan en forma sórdida, ¿no es cierto?, que uno no tiene demasiados síntomas y son un factor de riesgo importantísimo para una de las causas de muerte, también más importantes, valga la redundancia, que son todos los problemas arteriales, desde un infarto, una insuficiencia renal, los ACV, todo ese tipo de cosas, todas enfermedades todas enfermedades arteriales en el que hay un montón de enfermedades y hábitos que nosotros llamamos factores de riesgo, hábitos como ser el tabaco. Entonces, entre uno de los más importantes, un importantísimo, es la diabetes. ¿Y por qué es tan importante? Porque más o menos está establecido en el mundo el 8% de la población mundial es diabética, lo sepa o no lo sepa. Entonces eso es un número importantísimo, más que los hipertensos. Recordemos, si vos querés, que digamos, los factores de riesgo cardiovascular son la diabetes, la hipertensión, el dislipidemia, o sea, el aumento del colesterol, los triglicéridos pueden ser, la obesidad, el sedentarismo, el hecho de no hacer ejercicio, no sé, de día sentado, sobre todo detrás de la computadora, del escritorio, este tipo de vida, el tabaco, el alcoholismo, la hipertensión arterial. Bueno, hoy específicamente dediquémonos a charlar un poquitito de la diabetes. Bien. En el que hay dos formas. Una es muy manifiesta, son dos formas completamente distintas. Es la infanto-juvenil, que es muy manifiesto, produce muchos síntomas, y de muy chiquito a las personas, ¿no es cierto? Antes de la adolescencia pasa esto. Y ahora voy a explicar un poquitito qué es la diabetes y vamos a darnos cuenta de esto. Y la otra es del adulto, se llama también tipo 1 y tipo 2. Y la del adulto comienza entre los 40, 45, 50 años. Por eso yo decía el tema de los controles. Porque esta es la que puede pasar unos cuantos años sin que uno se dé cuenta y va deteriorándonos las arterias. La diabetes, en realidad, digamos, por definición, es una enfermedad en la que falta totalmente o parcialmente una hormona que se llama insulina, que la produce el páncreas. ¿Y para qué sirve? Para el metabolismo de la glucosa, del azúcar, que es lo primero que nosotros necesitamos, lo más rápido y inmediato que necesitamos para producir energía para el organismo, para respirar, para que el corazón bombee, para poder caminar de acá a la esquina, para lo que fuera, para movernos un cachitito, ahí consumimos esa energía, es glucosa. Se almacena como hidratos de carbono, como glucógeno, de otras maneras. Después, cuando hay más cantidad, que uno tiene más energía y la va guardando como lípidos, y uno engorda, ¿no es cierto? Bueno, es el almacenamiento de energía. Entonces, para el metabolismo del azúcar, digámoslo fácilmente, se necesita la insulina. Hace que lo digo muy fácil y práctico, y es muchísimo más complejo pero hace que la insulina entre adentro de las células, de la sangre, pase a las células, y las células de alguna manera la metabolicen, la consuman, ¿no es cierto? Entonces, cuando no tenemos insulina, ¿qué pasa? No puede entrar adentro de las células, entonces el nivel en sangre aumenta. Es cuando dicen, tengo la glucemia, la glucosa, el azúcar alto, por encima normalmente de 1,20, normal miligramos por litro. Es lo que se tiene normalmente entre 60 y 120. Esa es la cantidad
cantidad que hay que tener. Cuando uno tiene por demás, uno tiene azúcar, pero no la puede utilizar el organismo porque no tiene insulina. Bueno, esto es, genéticamente hay niños que tienen la forma 1, que tienen digamos una diabetes infanto-juvenil, y esto pasa, ya te digo, en la niñez y primera adolescencia. Y esto es una enfermedad muy grave, son insulino dependientes, o sea, hay que inyectarse insulina todos los días y varias veces normalmente, y hacerse controles, sacando una gotita de sangre con tiritas permanentemente. Es una enfermedad muy, muy compleja. Y la de los adultos, que es la que nosotros podemos controlar más fácilmente, en la que queremos hacer hincapié porque tiene que ver, y este es el mensaje hacia la audiencia, es controlarse, hacerse los análisis permanentemente, no una vez por año, año y medio, como para ver de encontrar alguna falla de esta. En esto hay una disminución de la insulina, siempre hay un poco, entonces, y un páncreas que todavía funciona algo. Entonces hay medicamentos, la glibenclamida, la metformina, bueno, medicamentos en comprimidos, que lo que hacen es estimular que el páncreas fabrique insulina. ¿Está? En la de los chicos, en la tipo 1, directamente no fabrica, por eso que hay que se inyecta insulina, que antes era porcina, después se pudo hacer de insulina humana, bueno, y ahora se va sintetizando en laboratorio, ¿no es cierto? Lo más parecido posible a la insulina normal. Eso se inyecta directamente porque el páncreas no responde. ¿Qué produce esto? ¿Por qué son enfermedades de riesgo? El diabético tiene problemas en las arterias, digamos, aumenta fácil y rápidamente lo que se llamaría la esclerosis de las arterias, ¿no es cierto? Y las obstrucciones. Y con eso la disminución del paso de sangre, la disminución sobre todo del oxígeno. Vuelvo a repetir, infartos, insuficiencia renal, trastornos sobre todo en los miembros, porque es la parte más distal, de donde tiene más lejos del corazón, de donde debe llegar la sangre. Por eso aparecen mucho las necrosis, la muerte de células en los pies, y a veces esto lamentablemente termina con amputaciones, empieza a veces de dedos y se termina o con el pie o con la pierna directamente, porque deja de circular sangre. Esto ya cuando uno abandonó la enfermedad y no le dio tratamiento. Hay modos de saber inclusive si uno con análisis, si uno está bien controlado o no, que es lo que se llama la hemoglobina glicosilada. Eso te muestra cómo estuvo anteriormente. Otro de los órganos que digamos que lamentablemente fallan mucho con la diabetes porque se tapan las arterias es la retina, o sea los ojos, y uno va perdiendo la visión. Entonces también yendo al oculista y con un fondo de ojo uno ve cómo están las arterias de todo el organismo. Esto es más o menos, bueno, contar por qué se llama diabetes, es porque uno orina mucho, porque al haber mucha glucosa que no se utiliza, mucha se va por orina, y por lo que se llama poder osmótico, arrastra agua y uno orina muchísima cantidad. Esto es la diabetes mellitus. Hay otra forma de diabetes que también se llama así porque uno orina mucho, que es por la falta de otra hormona antidiurética, y uno orina muchísimo. Y ahí estaba la diferencia entre una y otra. Una tenía glucosa y la otra no. Pero la que nosotros conocemos normalmente es esta que estoy explicando, de la insulina. Julio, hacer hincapié, sí, escucho. ¿Hay formas, digo, hay síntomas para detectar o para al menos alertar a la persona para que consulte, o solo el control periódico rutinario es lo que detecta la diabetes? Lo mejor de todo es el control rutinario, porque uno lo va a encontrar muchísimo antes de que produzca síntomas. Los síntomas, sí, te decía, uno empieza a orinar mucho, se deshidrata, tiene mucha sed, ganas de comer cosas dulces, fundamentalmente esto. Ya cuando aparece, esto es lo que produciría esa falta de utilización de la glucosa, ¿no es cierto? Ya cuando aparece, digamos, si uno va perdiendo las visiones, porque ya las arterias están embromándose, sobre todo las arterias de la retina. Ya si uno aparece con problemas cerebrales, por ahí está haciendo una ACV, ya digamos, estamos tarde en lo que nosotros, en este espacio de la radio, que queremos alertar a la gente, digamos, para que no se enferme, no para curarla después que está enferma. Por supuesto que si ya se enfermó también hay que curarla, pero digamos, la función nuestra de lo que hemos
acordado en este espacio es tratar de evitar que la gente se enferme, de inculcar hábitos sanos. Entre otras cosas tiene que ver, esto es con hacerse un análisis nada más. Bien. Los demás síntomas, ya cuando aparecen síntomas, Es tarde. son todos arteriales. Claro, ya es tarde. Ya un consejo también que es buenísimo para los pacientes ya diabéticos, es tratar muy bien los pies, porque yo te decía, la parte más distal es la que menos sangre llega, ¿no es cierto? Las arterias se van tapando, arterias y arteriolas, y vos sabés que es muy común el tema de las amputaciones, Sí. y entonces es cuidar muy bien los pies y los dedos con calzado adecuado, con masajes, con lavado, evitar tener hongos en las uñas de los pies, porque eso trae otro tipo de infecciones sobreagregadas, y yo diría consultar periódicamente el diabético al podólogo para el corte de uñas y para el tratamiento de esto, porque ahí también cuando uno lo hace solo, primero que las corta mal las uñas de los pies, y que al cortarlas mal también produce lesiones, y sobre todo infecciosas, que terminan en lo que te decía yo, la necrosis de los tejidos, y bueno, después hay que cortarlos, ¿no? Entonces la consulta al podólogo es, quiero dejarlo también acentuado esto y remarcado, es en los diabéticos es fundamental. Y decirles que hay, digamos, en Pehuajó tenemos DIAFA, que es una institución sin fines de lucro, que está, digamos, al alcance de todo el mundo para hacer las consultas que necesitan, que es gratuito, y que, bueno, uno puede, la persona que enferma, o el que cree poder estar enfermo, tiene, digamos, todo el asesoramiento gratuitamente, ¿no es cierto? Tenemos la suerte de tener esta institución. Que trabajan mucho y muy bien, hay que reconocerlo. Mucho y muy bien, esto quiero decirlo, pero aparte, digamos, vamos a ver si pueden trabajar un poco más. Es la función nuestra, que la gente, digamos, se preocupe por su salud y vaya, así no esté diabético, bueno, por lo menos se saca la duda, ¿no es cierto?, si tiene alguno de los síntomas que estamos presentando. Vuelvo a repetir, porque esto es más que importante, el 8%, que es muchísimo, saquemos la cuenta de la población mundial y te vas a dar cuenta, de la población mundial padece alguna forma de diabetes, o la va a padecer en el largo de su vida. Es una cantidad de gente enormemente grande, que muchísima de esos nace, vive, se reproduce y muere sin saber que fue diabético. ¿Está? Entonces, bueno, alertemos en esto. Eso me parecía importante, el tema de la prevención, en este caso. Es una enfermedad de las que se puede no prevenir ser diabético, porque esto no confundamos. Comer azúcar no produce diabetes. Claro. Es malo comer azúcar es malo en el diabético, pero comer azúcar uno no se vuelve diabético. No lo produce, no produce la enfermedad. Exactamente. No es como si vos decís, bueno, tomar alcohol te lleva al alcoholismo. Sí, bueno, ahí sí, tomar alcohol te lleva a la enfermedad del alcoholismo, pero en este caso no, no confundamos. Comer sal no lleva a la hipertensión tampoco. No, agrava el cuadro. El hipertenso no puede comer sal, ¿está? Claro. Sí, agrava el cuadro, no lo provoca. Exactamente. En el caso de la diabetes, subrayemos esto también, comer con azúcar no produce diabetes. Por supuesto que hay enfermedades concomitantes que le agravan, la obesidad como ser, digamos, lo pone en forma peor, el sedentarismo pone peor a la diabetes, a la glucemia, digamos, a la cantidad de sangre y a la utilización de esa insulina, de la poca insulina que queda. Sobre todo estábamos hablando en el tipo 2, en el tipo de enfermos, el que empieza de adulto, ¿no es cierto? Así que ante cualquier falta de también pérdida de visión, consultar rápidamente al oculista, no dejarlo pasar años, decir, me estoy haciendo grande, voy perdiendo la visión. Consulten al oculista, porque uno puede estar teniendo, repito, el 8% de la población mundial tiene alguna forma de diabetes, entonces uno puede estar teniendo una enfermedad de esta. Julio, finalmente, preguntas. Por esto no, porque quedó clarísimo y creo que si profundizamos un poco más vamos a llegar a confundir. Sí, claro. Y como hacemos habitualmente, un repaso general. ¿Cuál es la situación hoy y en qué instancia nos encontramos con el tema de la pandemia? Cada vez más complicados, en el sentido de que cada vez entendemos menos. Claro. Realmente, porque ya ahora hay informaciones, hay que ser muy cuidadoso, pero muy, sobre todo la información periodística hay que tener muchísimo cuidado porque ya es tendenciosa,
ha llegado a un cansancio y un hartazgo la población mundial en el que, bueno, está haciendo mal y equivocadas las cosas, la humanidad en general, ¿no es cierto? Entonces hay que ir a leer realmente artículos que científicamente estén comprobados, que son estudios y que tienen alguna razón científica para hacerse las cosas así. Siguen apareciendo variantes peligrosas. Ahora hay una variante de Omicron que es la que está haciendo estragos en el mundo. No solamente, digamos, las muertes son muchas también, porque hay mucho no vacunado. Este es el problema. Fíjate que prácticamente, yo no te digo el 100%, pero muy cercano al 100% de la gente que se interna en terapia intensiva, que hace sobre todo las neumonías atípicas, con insuficiencia respiratoria, y que fallece, son personas no vacunadas. Repetimos, la vacuna no previene la enfermedad, no previene el contagio, pero sí previene hacer formas graves, pero al no prevenir el contagio estamos haciendo que esto es lo que decimos siempre, en esta calderita, en este caldero siga esto funcionando mucho y aparecen variantes distintas. La que está funcionando en el mundo dentro de Omicron se llama BA1 y ha aparecido una variante que tiene muchas más modificaciones, muchas alteraciones y sobre todo en lo que se llama la proteína de la espícula, que es la que ingresa en el la que hace de punta para ingresar en las células del organismo. Hay una modificación ahí genética que se llama BA2. Todavía no está, es muy nuevito esto, no está declarado digamos, una forma de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, pero hay que ver hacia dónde va. Quiero decir con esto es seguir cuidándonos muchísimo, muchísimo, vacunarnos las 3 dosis, que es la vacunación completa, son 3 dosis, 2 de una tipo de plataforma y la tercera dosis, lo que sería refuerzo o tercera dosis, ¿no es cierto? Ya lo hemos explicado, esto es lo que era refuerzo y lo que es tercera dosis, de otra plataforma. Lo de la cuarta dosis todavía está en veremos en el mundo. No ha transcurrido tiempo como para ver si es necesario, así con 4 o 5 meses, volver a dar una dosis para aumentar la defensa. Sí se está pensando que una vez por año habría que vacunarse la cuarta dosis, ya prácticamente hoy, pero sin estudios todavía preliminares porque no ha pasado ese tiempo. ¿Está? De la tercera dosis a la cuarta todavía no se sabe. Hoy te puedo decir que sí, la tercera dosis hay que darla entre 4, 5 y 6 meses, depende los países, la política que se utilice, 5 meses digamos en promedio. Se han achicado los tiempos, lo están achicando en todos lados, los tiempos que uno debe cuidarse de contacto estrecho o de enfermo, pero no se modificó la enfermedad, digamos, la evolución de la enfermedad sigue llevando 14 días, lo seguimos repitiendo. Más allá que te digan 10 días y bueno, y testearse y ver qué pasa, pero esto es por una cuestión de fuerza laboral, digamos, en los países, y esto no es una cuestión de Argentina nada más, lo están adoptando muchísimos países. Vi el último como noticia, esto es periodístico, Rusia ha adoptado un modelo parecido en estos días por la cantidad que tienen muchísima cantidad de gente en Rusia, de gente no vacunada. Eso digámoslo también, entonces no es la situación que tenemos en Argentina, que afortunadamente tarde, pero hemos llegado con una cantidad de vacunados importante. Y si las cosas se cumplieran y hay dosis suficientes y la gente se arrimara a vacunarse, lograríamos en lo que queda de enero y febrero, algún poquitito de marzo, la tercera dosis, sobre todo todos los adultos y digamos adolescentes de 13 a 17 años. Con esto entraríamos a un otoño realmente en muy buenas condiciones. La cantidad de muertos ha aumentado en el país, la cantidad de internados en terapia intensiva, aunque no están ni cerca de colapsar, pero han ido aumentando, más del 10% aumentado en una semana, y esto es mucho, de pacientes internados en terapia intensiva. Repito, este es dato en el país, de un 30 y pico pasó a un 40 y pico largo por ciento de internados con COVID en es lo que ha hecho aumentar la internación en las terapias intensivas. Y ya en muchos lugares se están dejando, postergando
prácticas rutinarias o prácticas de otras enfermedades para guardar las camas por las dudas de un aumento rápido del tema de COVID, ¿no es cierto? Claro. Este es más o menos el panorama que seriamente podemos contar. Seguir cuidándose muchísimo, el barbijo, el distanciamiento y la aireación de los, digamos, de los espacios interiores, aireación cruzada en el medio de transporte y en las casas de habitación también, ¿no es cierto? También esto debemos hacerlo, el lavado, fundamental, lavado de manos y alcohol en gel. Esto es, creo que es lo que tenemos la sociedad civil como para defendernos y por supuesto concurrir a vacunarnos, que hay vacuna suficiente como para tener todos la tercera dosis. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, el agradecido soy yo y más que agradecido de poder llegar con estas humildes palabras y humildes consejos a la población y bueno, puedo hacer que sirvan como para mejorar un poquitito la salud general de nuestra población. Ojalá así sea. Que es nuestra misión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Hasta luego, chau, chau. El doctor Julio Saleme, hoy una reseña sobre el tema de la diabetes. Siempre, siempre y para prácticamente todas las enfermedades lo importante es el control de rutina para detectar cualquier tipo de anomalía lo antes posible. Finalmente, una reseña general de la situación de la pandemia a nivel nacional.